Buenas tardes, espero que estén muy bien. Quiero compartirles un mensaje que el Señor nos ha entregado a mí y a mi familia en el marco de altares familiares aquí en la casa durante el mes de diciembre y estas 2 semanas del mes de enero del año 2022. Se trata de el poder de la alabanza para fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza, para poder salir a hacer lo que tenemos que hacer como iglesia en este tiempo. Todo empezó un lunes cuando no pude hacer la conexión entre mi teléfono y el speaker para escuchar alabanza en la casa. A mí me gusta poner alabanza en la casa de corrido mientras yo esté aquí todo el día, todos los días. Y fue frustrante no poder escuchar alabanza ese día. No pude hacerlo funcionar. Durante el día pues pasaron cosas, hubo discusiones con mi esposa, fue un día seco, se sintió la ausencia de la alabanza en la casa, se sintió un ambiente diferente, se sintió áspero, más duro de pasar que un papel de lija. Y al otro día, cuando pude arreglar la conexión entre los dos aparatos y empezó a salir música, yo pude sentir cómo esa presencia del Señor llenó el lugar. Es como si la música que salía del speaker fuera una oleada de aceite bañándome e inundando el lugar. Fue una sensación increíble y no pude evitar empezar a cantar y empezar a alabar al Señor, y de inmediato llamé a Olga Lucía y empezamos a alabar al Señor aquí en esta sala. Y en la medida en que estábamos alabando se sentía la presencia del Señor, y yo caminaba por toda la casa. Cuando pasaba por la cocina, de pronto llegó a mi mente el recuerdo de algo que vi una vez, y es el aspecto práctico de por qué los pastores de ovejas le ponen aceite a la cabeza de las ovejas. Es algo que los pastores de ovejas en realidad hacen. ¿Por qué? El punto es que el aceite las protege de las picaduras de insectos y evita que se les infecten las orejas, las narices, la boca, los ojos y la piel. Cuando no tienen aceite protegiendo las cabezas de las ovejas, les pican los insectos, los bichos, se les infecta la piel, se les inflama, ¿sí? Y lo que hacen las ovejas para atenuar el dolor y la incomodidad es ellas se empiezan a golpear contra las piedras hasta que se mueren, hasta que se matan ellas mismas. Eso es una cosa. Y lo otro es, pues, el aceite actúa también como lubricante, y cuando meten su cabeza entre las piedras o entre las ramas o los arbustos, el aceite las ayuda a que puedan volver a salir y no quedarse atrapadas. Entonces, cuando estábamos alabando al Señor después de lo que había pasado el día anterior, que no tuvimos alabanza en todo el día en la casa y se sintió la ausencia de la alabanza, y me llega a mí ese recuerdo, en ese momento entendí el poder de la alabanza. Y el poder de la alabanza es que hace que la presencia del Señor descienda, como dice la palabra. La presencia del Señor desciende en medio de la alabanza de su pueblo. Pero esa presencia es esa unción, es ese aceite que nos cubre a nosotros, sus ovejas, y nos protege y no deja que nada nos dañe. Entonces, la importancia de lo que el Señor nos ha estado hablando es que tenemos que buscar su presencia por medio de la alabanza y fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza, que eso es lo que dice Efesios 6:10 cuando empieza a hablar de la armadura de Dios. El Señor nos entregó todas estas palabras en el transcurso de todo este mes. Voy a tratar de
omitir tantos detalles, pero es importante que escuchen el punto del mensaje. Cuando nosotros buscamos al Señor y entramos en su presencia, ahí nos fortalecemos en Él y Él nos llena de su Espíritu Santo. Ese es el poder de su fuerza. Él nos pone su armadura, Él nos reviste con el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra, el calzado del apresto del Evangelio de la paz, para salir con su presencia a hacer lo que tenemos que hacer, hacerle frente a las batallas del mundo y a cumplir con nuestro propósito. Sin embargo, la palabra nos dice que Él sale, Él va por delante de nosotros, pasa por delante de nosotros como fuego consumidor y humilla y destruye a nuestro enemigo delante de nosotros, y nosotros echaremos y destruiremos a nuestro enemigo enseguida, porque Él nos lo ha dicho así. Es una promesa que el Señor nos hace en varias partes de la palabra. Así como el Señor Jesús, el ángel de Jehová, se lo dijo también a Gedeón. El Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y vencerás a los madianitas. Como un solo hombre, no te envío yo. El Señor nos está diciendo: yo los envío, pero tienen que venir a fortalecerse en mí. Y ese fortalecimiento solo pasa en su presencia. Y a su presencia entramos por medio de la alabanza. Entonces es importante que entendamos y establezcamos los altares familiares como medio para buscar la presencia del Señor y ser fortalecidos en Él. Y el Señor nos hablaba nos mostraba también el Salmo 46, que dice: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Ese es el versículo 10, pero el primer versículo dice: tú eres nuestro amparo y fortaleza en las tribulaciones. Y cuando yo leí tribulaciones en ese momento, yo entendí que eran las tribulaciones de los últimos tiempos. Y después describe todo lo que dice en Apocalipsis del sexto sello, de los terremotos, los mares se mueven, desaparecen las islas, las montañas se mueven, hay terremotos, etc. Todo eso lo describe en 3 versos, los primeros 3-4 versos del Salmo 46. Entonces, el Señor nos está diciendo que Él nos necesita fuertes para la tribulación, para el tiempo de tribulación. Pero también nos está hablando y nos mostró en Lucas 10 que cuando Él envía a 70 discípulos más en grupos de a 2 a todas las aldeas y los lugares a donde Él había de ir, y los mandó a sanar y a predicar su palabra y a anunciar su llegada. Eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. En este momento tenemos que salir a preparar el camino para su venida. Entonces, amados, en resumidas cuentas, el Señor nos está dando la llave de la alabanza para entrar en su presencia, como el rey David lo hacía, y para salir con su presencia. Y esto fue algo que la palabra también dice que el rey Salomón se lo pidió a Dios cuando él fue instituido rey. El Señor le dijo: pídeme lo que quieras. Y Salomón le dijo: dame sabiduría para gobernar a mi pueblo. Pero también le pidió, y es lo que sale en el versículo de abajo, y la gente no lo habla, es decir: dame la gracia como a David mi padre de saber entrar y salir. Pero ¿qué es entrar y salir? Y es precisamente lo que el rey David hacía. Cuando el rey David tenía que ir a la guerra, a la batalla, él consultaba al Señor, él iba al templo, él iba al tabernáculo y él consultaba al Señor. Señor, he de ir en contra de los filisteos para destruirlos, y el Señor le decía: sí, ve en contra de los filisteos y destrúyelos, porque yo los he entregado en tu mano. Entonces, cuando David tenía la bendición y la confirmación del Señor, daba vuelta, salía con la presencia del Señor
y él efectivamente derrotaba al enemigo porque el Señor se lo había dicho. Cuando el Señor nos da una palabra, nosotros podemos estar seguros que Él la va a cumplir. Pero así como cuando el Señor nos da una palabra, que es lo que el Señor nos está hablando ahorita esta última semana, tenemos que obedecerla. Si el Señor nos dice, ve, vamos. Si el Señor nos dice, no vayas, no vayamos. El Señor nos está hablando tremendamente de obediencia esta semana. Y la manera como yo lo veo poniendo todo el mensaje junto es que el Señor nos está diciendo, busquen de mi presencia por medio de la alabanza, métanse conmigo como familia en el marco de altares familiares, porque allí es donde el Señor se nos ha manifestado y nos ha hablado. Y es la importancia, y también a otros miembros de la iglesia, el grupo de intercesores, les ha hablado de la necesidad de establecer altares familiares aquí, en la iglesia. Entonces es importante entender la importancia de establecer los altares familiares, no solo a nivel de grupo de conexión, sino en cada casa. Nosotros necesitamos llevar este mensaje más profundo en la iglesia, a cada casa, a cada persona, a cada cabeza de familia, que en cada casa haya una pequeña iglesia y se levante un altar para el Señor, para buscarlo por medio de la alabanza, ser llenados de Él, del poder de su fuerza, fortalecidos en Él, para salir a hacer frente al mundo. Él peleará nuestras batallas, pero nosotros tenemos que hacer lo que Él quiere que hagamos, que es preparar el camino para su venida. Los bendecimos, los amamos, los queremos mucho. Muchas gracias por su atención.